Cuando decimos muchas veces que es que mi alumno, mi hijo no estudia, no está haciendo todo lo que le toca, muchas veces terminamos con la fórmula de, bueno, pero lo que le gusta sí que lo hace, porque estuvo mirando vídeos de no sé qué, porque estuvo interesándose por lo que fuera. A mí me pasa que mis alumnos se saben todas las capitales de Europa por la Champions, ¿no? Y no nos damos cuenta de que cuando nos quejamos de esto, buscamos alumnos o hijos responsables, es decir, que respondan a lo que tienen que hacer, incluso aunque no les guste, pero también estamos dando la clave para que mejoren esa responsabilidad, porque hemos mencionado el gusto. Y creo que la asignatura de historia en el colegio en general gusta. Y habrá más o menos dramas, pero en general gusta. Y no hay nadie que no disfrute con la historia que a la vez no tenga que padecer por ella, porque requiere mucho trabajo de apuntes, de pasar apuntes, de preguntar al profesor, de estudio, de memorización. Y lo bueno que tiene entonces la asignatura es que aúna precisamente el gusto con el esfuerzo. Y nosotros también podemos usar la asignatura de historia con nuestros hijos, con nuestros alumnos, para que trabajen precisamente esa combinación, ¿no? Aquello en lo que pueden desarrollar cierto gusto les exige un esfuerzo y les exige una respuesta constante, y van trabajando la responsabilidad para luego aplicarla en otras cosas que quizá les gusten menos. A mí me sucede algo curioso, y es que doy clases en los primeros cursos de secundaria, donde se trabaja pues la historia más universal, con la gran historia del Imperio Romano, o la historia de la Edad Moderna con el Imperio Español, ¿no? Todos son historias gloriosas, ¿no? Y luego les vuelvo a dar clase, cuando ya son más altos, en segundo de bachillerato, historia de España contemporánea, ¿no? Con cambios menos impactantes para la historia universal. Y ellos siempre me transmiten esa desilusión, porque vienen de esas etapas gloriosas donde todo tenía un gran impacto, y siempre dicen, no, Jaime, es que la España de segundo bachillerato no es importante, o los hechos que estudiamos aquí no tienen una repercusión en lo que sería la historia universal. Y a mí ya hay un punto en el que digo, bueno, pues si tanto os quejáis de la historia de España, pues cambiadla vosotros. Y suena a provocación adolescente, pero en el fondo no lo es tanto, porque si vamos al contenido, nosotros este curso justo hemos tenido la suerte de que un compañero del departamento ha preparado una selección de discursos de grandes personajes de la época, y hemos leído uno del siglo XIX, en las Cortes del siglo XIX, donde se hace un político de la época, hace un recorrido por toda la historia universal y se para un momento a analizar políticamente, históricamente, la relación de Jesús con sus discípulos. Dice, no había más gobierno entre Jesús y sus discípulos que el amor del maestro por ellos y el amor de ellos por el maestro. Y termina con una frase que es, cuando la represión era completa, la libertad era absoluta. Claro, utiliza esta palabra de represión que no suena tan feo, pero él en aquel momento quería decir la responsabilidad individual, ¿no? Los discípulos responden porque hay una llamada a algo más, porque hay una relación de amor con el maestro, deciden interiormente responder. Y eso es lo que para él, en pleno Congreso de los Diputados del siglo XIX, cambia la historia, ¿no? Y muchas veces mis alumnos, estudiando la historia contemporánea de España, me dicen, bueno, tantas revoluciones, tantas guerras civiles, tantos cambios de régimen, ¿esto de dónde nace? ¿De dónde nace esta fuerza para estos cambios? Y dónde muere, ¿no? Porque son cambios muy breves y muy convulsos. Y ya buscan enseguida esa responsabilidad individual. Y claro, esa premisa o esa provocación, ¿no?, de cambiad vosotros la historia, en su caso concreto se materializa en el estudio del día a día, en el trabajo del día a día. Nosotros queremos hijos, alumnos responsables, ¿no?, que empiezan ahora su responsable carrera. Queremos que contribuyan al bien común, que tengan un impacto en la sociedad, y ese gran cambio empieza ahora, delante de una hoja de apuntes del pesado del profesor de historia.